Conor McGregor es la superestrella más grande en la historia de la UFC, pero de a poquito por las redes sociales la gente lo va queriendo un poquito menos. Todo lo que tenés que saber de cara al UFC 303, Michael Chandler vs Conor McGregor. Todos nosotros conocemos a Conor McGregor, la superestrella más grande que ha tenido la UFC. Y si ven, hay un error bastante común en pensar que Conor McGregor literalmente fundó la UFC. A ver, la gente que sigue las artes marciales mixtas no lo piensa, pero sí que es verdad que hay muchos comentarios en las redes sociales diciendo que sin Conor McGregor la UFC no sería lo que es hoy en día. Y a ver, si bien tienen razón por una parte porque le aumentó muchísimo la fama, la realidad es que antes de Conor McGregor la UFC ya había avanzado muchísimo en su crecimiento. Pensemos que la UFC, las artes marciales mixtas en general, no eran legales en muchas partes del mundo, pero que de a poquito se estaban metiendo. Ahora sí, con la llegada de Conor McGregor a la UFC a niveles mediáticos, termina explotando este lindo deporte de las artes marciales mixtas. Y pongo entre comillas para que ninguno me empiece a criticar por los comentarios, evidentemente que no. Conor McGregor no es la mejor superestrella en cuanto a lo deportivo, porque si hablamos en cuanto a este ámbito, a mi entender, está muy pero muy lejos. O sea, yo a Conor McGregor ni siquiera lo ubico en un ranking top 10. Imagínense que con lo que está haciendo Alex Pereira hoy en día, yo ya lo pondría por encima de Conor McGregor. Y evidentemente que Alex Pereira aún no puede ser catalogado como el mejor de la historia, y creo que aún todavía le faltan un par de peleas para ser considerado como al menos uno de los peleadores más importantes en la historia de la UFC. Obviamente, como consigna te voy a decir lo siguiente: quiero que me digas en qué puesto encontrás a Conor McGregor a lo largo de la historia. ¿Para vos está cerca de ser de los mejores de la historia? ¿Pensás que es un sobrevalorado? O todo lo que quieras decirme. Ahora en este video estamos para hablar del UFC 303, Michael Chandler vs Conor McGregor, un combate que como todos sabemos se hizo esperar muchísimo. Pensemos que el año pasado se hizo oficial el de Ultimate Fighter, en donde ambos entrenadores, Michael Chandler y Conor McGregor, seguramente que iban a tener un combate a fin de año. Lamentablemente este combate no termina pasando. Vimos a Conor McGregor teniendo los excesos que solemos ver por las redes sociales. Esto de mucha fiesta, mucho alcohol, subir mucho de peso. Ahora también se está dedicando a la actuación. Y por el otro lado tenemos un peleador que a mi entender perdió muchísimo. Un peleador como Michael Chandler que se lo toma de una forma muy profesional. Todo lo contrario a este Conor McGregor. Y quiero hacer hincapié en decir este actual Conor McGregor. Si hablemos del McGregor que estamos viendo de fondo ante José Aldo, por ejemplo, en esos momentos no podíamos dudar de la deportividad, del entrenamiento y todo lo que conlleva a ser un gran peleador de elite para Conor McGregor. Sin embargo, es evidente que la fama y la plata terminan cambiando a todo el mundo. Hay personas que les pega más y hay personas que les pega menos. Con esto no estoy criticando la vida de Conor McGregor porque quiero que sigamos hablando de este UFC 303. Vuelvo a decir, por un lado tenemos el perfil de un deportista que se sigue entrenando, que no sale de fiesta o saldrá poquito, eso no lo sabemos, pero se lo ve muchísimo más cuidado. ¿Cómo llegan ambos peleadores? Bueno, por el lado de Conor McGregor hay que decir que no está en su mejor racha, evidentemente. En sus últimos dos combates perdió ante Dustin Poirier, el primero por la vía del knockout y el segundo lamentablemente se termina quebrando, esguinzando o no me acuerdo bien qué lesión tuvo en el tobillo. Por el otro lado tenemos un Michael Chandler que vino desde Bellator prometiendo llegar a ser campeón, prometiendo ser muchísimo, y creo que no termina dando la talla y termina demostrándonos por qué la UFC sigue estando muy por encima a otras compañías. En Bellator era un peleador sumamente importante, llegó a ser campeón, y en la UFC, si bien lo hizo bien, tiene grandes combates y es un peleador que posiblemente a todos nos guste porque da este espectáculo. A mi entender, en muchas ocasiones termina pecando de: bueno, quiero dar show pero no planifico bien los combates, al menos eso es lo que yo pienso. Termina no aprovechando cosas muy importantes que tiene él, como por ejemplo lo es su lucha, pero como digo, en la UFC el nivel no le terminó alcanzando. Dio buenos combates sí, pero termina perdiendo ante todos los contendientes. Pierde el cinturón cuando estaba vacante ante Charles Oliveira. Recuerdan en ese gran combate en donde Do Bronx, el brasilero, termina consagrándose como el campeón de los pesos ligeros. Después pierde ante Justin Gaethje y además pierde ante Dustin Poirier. Podemos mencionar sus victorias sí, pero terminan siendo rivales no tan relevantes. Podríamos decir que el único más importante es un Tony Ferguson, pero que Tony Ferguson evidentemente que ya está muy lejos
de su mejor rendimiento como peleador de artes marciales mixtas. Ahora para este combate tenemos algo muy importante, les voy a decir mi análisis. Si teníamos al Chandler que venía de ganar a Tony Ferguson, que venía en una actividad bastante grande, yo no tengo dudas de que ese Michael Chandler iba a pasar por encima a Conor McGregor, pero acá tenemos el factor de que, como digo, por el The Ultimate Fighter estuvo más de un año parado. Yo no sé hace cuánto es su último combate Michael Chandler, pero evidentemente que ya pasó muchísimo tiempo. Y a ver, no estamos hablando de que son dos peleadores jóvenes, no estamos hablando de peleadores que tienen 25 o 26 años, que si no pelean un año puede decir, bueno, no pasa nada. O sea, a los 28 años posiblemente esté igual de bien o igual de mal que lo estaba hace 2 años. En este caso, a partir de los 35, 36, 37 años, el tiempo empieza a correr de una forma bastante más particular para los peleadores. Porque, a ver, se suma todo el daño cerebral que fueron teniendo por muchísimo tiempo y porque además aparece algo lógico, que es la edad, y otra cosa que es muy importante, que es el hecho de, che, estoy esperando un combate, me preparo, nunca se termina dando. ¿Qué es lo que le termina pasando a Michael Chandler? Michael Chandler, ¿cuántas veces habrá pensado el año pasado, che, en 2 meses, en 3 meses me van a confirmar el combate, así que ya me preparo? Y después cuando llegue ese tiempo se da cuenta que Conor McGregor está en la fiesta y que la UFC evidentemente que le va a seguir como la colita a Conor McGregor. Va a esperar ahí, ay, lo que diga papi Conor nosotros lo hacemos realidad. Bueno, o sea, Michael Chandler en este momento no tiene una muy buena posición para negociar y evidentemente que la UFC está haciendo lo que quiera el irlandés Conor McGregor. Si Conor quería pelear en junio, se hacía en julio. Si quería pelear en fin de año, se hacía fin de año y así etcétera. Si bien Conor McGregor también en muchas oportunidades mencionó que la UFC no le estaba dando la posibilidad, que él quería pelear en el UFC 300 y la UFC no quería y no le ponía vallas, la verdad es que la UFC siempre termina defendiendo al irlandés. Pensemos que cuando todos los veíamos enorme, lo veíamos gigante por las redes sociales, los test de USADA de la nada desaparecieron justo cuando Conor empezó su campamento para Michael Chandler. Así que nada, les dejo ahí algunas cosas para reflexionar. Ahora sí quiero tocar un poquito lo que dije a principio del video, que posiblemente también lo meta en la miniatura o en el título, esto aún no lo sé. Conor McGregor a lo largo de su carrera ha sido un peleador alabado por muchísimos. Es más, yo diría que la mayoría de los fanáticos de las artes marciales mixtas tenemos un gran recuerdo de ese Conor McGregor. Un Conor McGregor que él decía muchas cosas, decía que iba a noquear en el primero, en el segundo, en el tercer asalto y al final lo terminaba respaldando. Es más, a partir de Conor McGregor me parece que salió una ola de seguidores, una ola de peleadores que están incluso dentro de la UFC que quieren imitarlo a toda costa, pero que te das cuenta que el perfil no les termina quedando. Entonces decís, che, acosó cualquier cosa, por favor, retírate. Este papel únicamente le queda bien al irlandés. Entonces todos nosotros estábamos fascinados. Un tipo que te dice voy a noquear a José Aldo, un José Aldo que era el mejor en la historia de esta división y lo noquea tan rápido con un solo golpe. Fue el primer doble campeón simultáneo en la historia de la UFC, entonces tenía méritos más que grandes como para ser querido por parte de los fanáticos. Ahora sí, eso ya quedó hace mucho tiempo, quedó en el pasado sus guerras con Nate Diaz y quedaron en el pasado muchísimas cosas. A partir de este momento los fanáticos podemos decir que se dividieron en dos. Tenemos a los fanáticos que le reconocemos muchas cosas, que le reconocemos lo que fue en su momento, pero que nos damos cuenta que actualmente no tiene un buen rendimiento, porque a ver, no hay que ser muy inteligente, no tengo que venir yo y decir, no, yo soy un analista de la UFC y te digo que Conor McGregor actualmente la zurda no la está teniendo tan buena. No, hay que ver los resultados, hay que ver lo que hace en su vida personal para darse cuenta que no es un peleador que tenga la motivación o que al menos no tenga la mentalidad para ser campeón en la actualidad. Pero por el otro lado tenemos, como yo digo, el padrón, la jauría de niños rata fanáticos de Conor McGregor. Acá el problema para Conor es que esa jauría de niños ratas cada vez existe menos. A ver, esta gente es la típica que es fanática, que se piensa que si Conor McGregor hoy en día se enfrenta, no sé, a Francis Ngannou, a Jon Jones, lo va a terminar noqueando o le va a hacer una guillotina, que decís, che, loco, ¿y la imaginación qué onda? ¿Me compartís un poquito? El problema es que hoy en día la UFC se está tomando muchísimo más en serio. Esto obviamente da para otro video, da para hablar muchísimo más, pero me parece que el fanático casual de las artes marciales mixtas medio que está desapareciendo. Si bien hay algunos que vienen por Ilia Topuria, vienen por Sean O'Malley, aparecen de vez en cuando y terminan siendo demasiado termos y muy fanáticos de un solo peleador, la verdad es que el público de las artes marciales mixtas creo yo que hoy en día es muchísimo más objetivo. Es un público muchísimo más seguidor, que puede ser más
puede ser menos que en la época de Conor McGregor, evidentemente que lo es menos, pero que como digo termina siendo la gente que nos gusta este deporte, que nos sentamos a ver, que nos vemos analíticas, que nos vemos historias de peleadores y muchísimo más. Antes lo que pasaba es que había muchos fans de las artes marciales mixtas, pero que se llenó de niños ratas fanáticos de Conor McGregor. Evidentemente que yo voy a dar como favorito para este combate a Michael Chandler en cuanto a lo deportivo por muchísimas cosas, pero evidentemente que también me gustaría ver a Conor McGregor, yo no les voy a mentir. A mí si Conor McGregor gana me hace recontra feliz, o sea, es un peleador que admiro mucho, que me gustaba mucho en su momento, pero evidentemente que tengo que tener una narración más objetiva, tengo que tener una visión más contundente y más asemejada a la realidad que Conor McGregor lamentablemente hace mucho no es lo que es. Como para cerrar el video, el irlandés mencionó que quería tener varios combates, cosa que dijo en un montón de oportunidades y no termina cumpliendo, pero bueno, veremos. Lo que sí es oficial que en este UFC 303 el 29 de junio vamos a tener el regreso del rey irlandés enfrentándose nada más ni nada menos que a Michael Chandler. Si te gustó este video no te olvides de darle like, suscríbete y comenta. ¿Qué te parece Conor McGregor? ¿Crees que puede llegar a tener alguna oportunidad de cara al UFC 303? ¿O lo ves bastante lejos y crees que Michael Chandler lo va a pasar por encima? Ahora sí, los despido, nos vemos en un próximo video y nada, muchas gracias por ver este contenido, se los agradezco mucho, adiós.